eh, se tiene en cuenta tanto el consumidor y el productor, el triángulo de Hamburg o peso muerto, mejor dicho. No, a ver, es un tema conceptual. El triángulo de Haber es una herramienta pedagógica y como herramienta pedagógica está armado suponiendo que la oferta es completamente elástica y por lo tanto no hay excedente del consumidor. Pero en la práctica no necesariamente es el caso. Pero sí es cierto que por definición, cuando el, el impuesto es neutral, no hay eh, toda la reducción de los excedentes es recaudación. Ok. Y tenía otra consulta también. Sí, Sobre el tributo neutral vimos que no va a ser obviamente aquel que no disminuye el ingreso disponible porque un impuesto disminuye el ingreso disponible, sino que aquel impuesto o tributo neutral va a ser eh, el que no, no afecte las decisiones de las personas o que ellos puedan decidir en la misma proporción los dos bienes que piensan consumir, en el caso de sí. modelo de bienes. ¿Y cuál es la consulta? No, quería saber si estaba bien lo que estaba diciendo, porque no lo tenía muy claro. Sí. Sí, ojo, lo primero, recordá siempre que cuando hablas de neutralidad o eficiencia de impuestos, estás comparando dos impuestos. Y si estás comparando dos impuestos, ya pasaste el primer criterio de comparación, que es que los dos impuestos tienen la misma recaudación. O sea, un impuesto puede recaudar muy poco Sí. y ser neutral y ser preferible a otro impuesto que recauda muy poco, pero que es muy distorsivo. Okay. Una pregunta. ¿Un impuesto neutral puede ser trasladable? ¿O un impuesto trasladable puede ser neutral? Va, es lo mismo. Obvio. ¿Y el hecho de que un impuesto no sea trasladable significa que también es neutral? No, no. Bueno, no podemos decir que porque un impuesto sea trasladable, también podemos argumentar que ese impuesto va a ser no neutral. No entendí. Un impuesto no trasladable, no neutral. Perdón, neutral. Un impuesto neutral que sea no trasladable. No entendí. Claro. O sea, un impuesto que no se pueda trasladar entre oferta y demanda, Sí. también va a ser neutral o no necesariamente. Un impuesto que no sea trasladable va a ser neutral. Ah, 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 ah. O sea, un impuesto que no tenga cara de excedente. ¿Puede ser trasladable? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que hay una trampa en la forma en que nosotros definimos la neutralidad, que es, o la eficiencia, que es en términos de la elección del consumidor. Un impuesto no trasladable, ¿qué quiere decir? Es un impuesto cuyo precio, el precio que enfrenta el consumidor, no cambia entre antes y después del impuesto, ¿no? Este es un impuesto no trasladable. O sea, el impuesto se lo come el que vende. Si el impuesto se lo come el que vende, el precio no cambia. Si el precio no cambia, no hay problemas de neutralidad. Ok. En ese sentido. En ese sentido, la trampa en ese razonamiento es que a largo plazo
los productores de ese bien no van a poder seguir produciendo el bien. Si hay alguien que lo puede producir sin ese impuesto. Ok, entonces. No, o sea, dependería claro, o sea, suponete que estamos haciendo el ejercicio que hacíamos en clase comparando el producto argentino con el producto uruguayo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese mundo que vos estás decidiendo? En ese mundo lo que está pasando es que el costo de producción del producto argentino que tiene el impuesto, que es no trasladable, el costo de producción argentino es mayor que el costo de producción uruguayo. Entonces lo que va a terminar pasando es que si bien el impuesto es neutral en términos de la decisión del consumidor, que no cambia su decisión, va a seguir Sí, para el consumiendo productor bien. es distinto. Claro, exactamente. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta sobre impuesto a la renta? ¿A la venta dijiste o a la renta? Renta. Sigo el orden, chicos. Van a terminar la materia y todavía nunca leyeron el programa. Sí, profe, yo. Sí. Una de las ventajas del impuesto de Hayek-Simmons había dicho que garantiza la neutralidad o eficiencia del impuesto. Eso no me quedó muy claro porque no habíamos visto en gráfico. Perdón. No entendí porque hay mucho ruido. ¿Ahora sí me escucha? Ponele. Escribila, así te Sí, no escucho la escribo, mejor. sí. Dale. ¿Por qué el impuesto de Hayek-Simmons garantiza la neutralidad del impuesto? O sea, si prestaron atención a la pregunta que me hizo recién, no me acuerdo quién, creo que Miguel fue. Cuando uno habla de eficiencia o de equidad, perdón, o de neutralidad de un impuesto, tiene que explicitar respecto a qué. ¿No? Porque lo que quedó claro en la conversación que tuvimos con Miguel era que si bien un impuesto no trasladable es neutral respecto a la decisión del consumidor, no es neutral respecto a la producción. Entonces, lo mismo. Cuando, Matías, vos me preguntás por qué el impuesto tipo Hayek-Simmons garantiza la neutralidad del impuesto. Una probable respuesta es que el impuesto Hayek-Simmons, por definición, grava todas las fuentes de ingreso. Entonces el individuo no tiene un incentivo fiscal para elegir a qué dedicarse, porque toda fuente de ingreso está gravada por la misma alícuota. En cambio, si yo grabo la venta de las ganancias de la venta de yerba y no grabo la ganancia de los plazos fijos, un individuo racional, ¿qué hace? En lugar de ponerse un negocio para vender yerba, pone la plata en plazo fijo. Claramente no es neutral respecto a la actividad que genera el ingreso. Tenés razón.
¿Alguna otra pregunta sobre el impuesto a la renta? Alguien tenía una pregunta sobre el impuesto a las ventas, creo, ¿no? Sí, pero en realidad mi pregunta es más sobre IVA, o sea, sobre el impuesto de valor agregado, que sería la segunda parte, si no me equivoco, del impuesto a las ventas. Bueno, demos 3 minutos a ver si hay alguien que tiene una respuesta, una pregunta previa. Si no, te damos la palabra, Hernán. Yo tengo una duda de la amortización acelerada al 100%. Sí, Eh, esto sería, o sea, permitir, o sea, yo tengo anotado como que para que no haya discriminación tiene que estar esa amortización y que después vimos lo del carry forward, ¿no? Esto se, o sea, se relaciona, sería la amortización acelerada al 100% el carry forward. no, nada que ver. El ¿Y carry cómo se, forward es el tratamiento de las pérdidas, no es el tratamiento de las amortizaciones. ok, y cómo sería, o sea, nada, no lo llego a entender del todo. ¿Qué cosa? O sea, la amortización acelerada es que no tiene en cuenta las pérdidas, en ese caso. ¿Qué pérdidas? O sea, el carry forward es que para no perjudicar a las empresas que son intensivas de capital, ¿o no? Que tienen pérdidas, como que vimos el ejemplo ese del edificio que tiene pérdidas por muchos años y después cuando nada, se venden los departamentos, ahí empieza a tener ganancia, pero que termina Sí, pagando más impuesto que el que pero paga. imagínate que estamos en un país como Argentina donde hacemos edificios sin usar la tecnología de punta. Entonces gastamos mucha plata en mano de obra, ¿no? Usamos muchos albaniles en lugar de usar una pala mecánica, Ajá. una excavadora. O sea, las pérdidas las tengo igual, independientemente, o sea, en ese caso el tema de la amortización no corre porque todo mi gasto es un gasto en salarios, pero tengo Ah, pérdidas porque no vendo. claro, o sea, no tiene que ver con el capital, sino porque puede ser mano de obra también la pérdida. Claro, tiene, o sea, el tratamiento de quebrantos lo que hace justamente ver cómo el ciclo de negocio de la actividad se ve, mejor dicho, al revés. Cómo el impuesto a las ganancias no es neutral de acuerdo al ciclo del negocio de la actividad. Entonces, dos actividades que tienen un ciclo de negocio distinto, o sea, que tienen un flujo de ingresos distinto, pero su valor presente es el mismo, van a pagar distinto. Independientemente, o sea, en todo lo que yo digo, la palabra amortización no aparece, justamente porque ceteris paribus amortización. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Pregunta, y en un sistema de, me surgió ahora cuando estaba Meli preguntando, en un sistema acelerado de amortización, ¿no se discrimina a los bienes de capital porque no, no se descuentan las amortizaciones? O sea, se paga, el impuesto es sobre el valor entero del capital, de los bienes de capital, por eso no discrimina entre trabajo y capital. Es impuesto a las ganancias.
¿Qué tiene que ver el valor del capital? No entiendo la pregunta. Nosotros habíamos visto que el sistema de amortización lineal discrimina los bienes de capital, Sí, ¿por qué? porque los costos de descuento son proporcionales. Porque Y no el valor total. la deducción es proporcional a la vida útil. Claro, Si la deducción es al 100%, sí, el gasto en bien de capital tiene el mismo tratamiento que el gasto en mano de obra. claro, a eso voy. O sea, es eso. Eso. Es porque Sí. tiene el mismo tratamiento. Por eso Sí. no se discrimina entre trabajo y capital. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, Hernán, pasemos a la pregunta sobre IVA, porque nadie más tiene preguntas. Bueno, tengo una consulta que me parece que es porque no termina de quedar en claro cómo funciona el IVA. El IVA es, para empezar, es trasladable el 100%, ¿no? O sea, si en esta en cabeza de los vendedores, son los consumidores los que terminan pagando. Depende del mercado. O sea, hay posibilidades de que un producto, no sé, supongamos, termos para mate, el IVA lo termine pagando una parte de los consumidores y una parte el Depende vendedor. del mercado, claro, depende del mercado. Ah, entonces eso me complica todo el pensamiento para la pregunta que venía después. Porque no me terminaba de quedar en claro justamente por qué no convenía dejar exento de IVA a los alimentos. O sea, yo pensaba, en el ejemplo que vos habías dado, que se sumaban todo el tiempo 100 de valor agregado, ¿no? Sí. Si vos al último factor de la cadena, por ejemplo el pan, le sacabas el IVA, yo suponía que nada, o sea, justamente que se le aumentaban los costos al productor, pero como lo trasladaba el precio, al fin y al cabo el precio del pan terminaba siendo más barato para los consumidores y también era como, bueno, el vendedor de pan no termina vendiendo pan, no termina pagando el impuesto. Entonces no entendía por qué convenía no dejar exento de IVA a los alimentos. No sé si me explico. Sí, porque te estás olvidando del crédito fiscal. O sea, el problema del IVA no es quién traslada o no traslada, no tiene nada que ver eso. El problema de la alícuota diferencial de IVA es que el impuesto está para que lo pague el consumidor. Está pensado así. Y te Claro, graba solo el valor agregado. Ahora, yo fabrico termos de mate y está desgrabado. Vamos a hacerlo más fácil. El termo de mate no paga IVA, pero el plástico con el que se hace el termo de mate sí paga IVA. Entonces yo, que soy el que fabrica mate, cuando compro plástico pago el 21% sobre el plástico para hacer termos. Pero no lo puedo trasladar al consumidor porque mi actividad no paga IVA. Entonces el 21% sobre el plástico que compro es un costo para mí. y en ese sentido el costo no se traslada de precio y, o sea, como que el Sí, producto obvio sale que hecho. sí. Sí, obvio que sí.
Obvio que sí, pero supongamos que yo exporto ¿cómo se llama? Yo exporto termos. Si mi alícuota está grabada, si mi actividad está grabada, pero la exportación no está grabada, yo puedo pedir la devolución del crédito fiscal que pagué por el plástico. Pero si mi actividad no está grabada, o sea, yo a los fines de la FIP soy un sujeto que no tiene responsabilidad ante el IVA, no puedo pedir ¿cómo se llama? La devolución del IVA. O sea, ¿el problema cuál es? Vamos a lo que vos me dijiste. Si todo el mundo, todos los fabricantes de termo compran plástico, y todos los fabricantes del mundo, de Argentina, compran plástico para hacer termos, perdón, todos los fabricantes de termo compran plásticos, pero el termo no paga IVA, y el plástico sí. ¿Qué van a hacer todos los fabricantes de termos? Van a subir el precio. Claro. ¿Y qué va a pasar en el mercado? Va a caer la gastar. demanda. Sí, obviamente, sí. ¿Y yo qué hago con el costo con el IVA que pagué sobre el plástico si me cae la demanda? Pero en ese sentido, justamente, los impuestos también harían subir el precio del bien final, entonces no habría una caída de la demanda. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Sí, eso pasa siempre. Lo que pasa es que vos tenés... Siempre, o sea, obviamente, siempre que el impuesto es trasladable, sube el precio y cae la demanda. Siempre. Ahora, en un caso, vos trasladás el impuesto. En el otro caso, trasladás un costo, no trasladás el impuesto. Esa es básicamente la diferencia. Ejemplo concreto. Las automotrices tienen dos problemas con el IVA. Uno, vieron que ahora no, pero hace durante los últimos 4 años, ¿saben cuál fue el auto más vendido de Argentina? Hasta el cambio de gobierno. La camioneta Hilux. Sí, carísima. Más de 1,5 millones salía en ese momento. No de hoy. Claro. Pero paga 10,5 de IVA. Porque la camioneta es un bien de capital. Entonces, como bien de capital, tiene una alícuota diferencial. Entonces, el fabricante de autos, las automotrices, tienen crédito fiscal acumulado por 35.000 millones de pesos. Plata que le pagaron a la FIP y no la pueden trasladar a nadie. O sea, si querés, Hernán, plantealo de otra forma. El impuesto le está subiendo los costos al fabricante de Hilux y el objetivo del impuesto no es subirle los costos al fabricante de Hilux. El objetivo del impuesto es que el consumidor pague el auto más caro. Son dos cosas distintas. O sea, si bien es cierto que en ambos casos el auto termina siendo más caro, o la camioneta termina siendo más caro, en un caso el productor ve subir sus costos y en el otro no. Disculpe, Ariel, una consulta, no entendí bien, o sea, vendiendo las camionetas y cobrando el 10,5 de IVA, ¿no llegan a pagar todo lo que ellos pagan de IVA por las partes y demás? ¿Y quedaron 35.000 millones de pesos a favor con la FIP? Sí, no solo por eso, sino además No, me imagino. Además, hay otra razón que es que en el 2017 o 18, como se estaba cayendo a pedazos la recaudación de IVA, le pusieron doble retención de IVA a la importación de las automotrices. Entonces, cuando uno importa cualquier bien, como ustedes saben, ese bien paga IVA. Además de eso, hay un sistema de percepción y retención
que hace la AFIP para asegurarse la recaudación, que bueno, no importa dónde vos la vas a ir a vender, ahora que vos estás en la aduana, para sacar esa mercadería que obviamente la vas a vender al consumidor final, yo te cobro una parte del IVA que vas a cobrarle al consumidor final. Eso es una retención. Perdón, una percepción. No claro, sí, retienen antes de que efectúes la venta general. Claro, siempre es un porcentaje mucho más bajo igual, pero sí. Claro, el problema que tienen las automotrices es que en el gobierno anterior esa retención se duplicó. Entonces, lo mismo, igual, sigue siendo el mismo problema. O sea, si las automotrices pagaran 21% de IVA, ese saldo a favor que tienen sería menor, porque lo podrían descargar. Claro, si le sumas un mercado deprimido en cuanto a ventas, genera que no se pueda corregir año a año. Exactamente, ¿a quién se lo vas a vender? ¿A quién se lo vas Aparte, a trasladar? igual tiene un vencimiento ese saldo a favor, ¿no? Creo que es 1 año, 2 años. No. ¿No? O sea, te queda para la eternidad. Solamente te O sea, vas ¿qué quiere decir que perdiendo tiene por un inflación. vencimiento? O sea, ¿qué quiere decir que tiene un vencimiento? Que yo, por ejemplo, tengo 10.000 pesos a favor de IVA y si en 2 años sigo teniendo esos 10.000 pesos, me vencen lo que usé en agosto del 2018 porque lo pagué a favor. No, en realidad, en el 2019, antes del cambio de gobierno, se hizo una reforma en la ley de IVA y se introdujo un sistema de devolución del saldo a favor, justamente para tratar de resolver el problema, que recién entró en vigencia ahora en el 2020, pero que en la práctica, siendo lo que vos me decís, no vence. O sea, es un derecho tuyo, porque No sería la esa es la clave de lo que me preguntaba Hernán. O sea, jurídicamente, vos no tenés que pagar IVA por tus compras. Vos tenés que pagar IVA por tus ventas. Eso es lo que es. Así está diseñado el impuesto. Entonces, yo pago IVA. Yo soy un productor de lo que sea. Pago IVA sobre mis compras y no lo puedo descargar. Porque tengo alícuota diferencial, porque se cayó la demanda de mi producto, lo que sea, no importa. Yo jurídicamente tengo un derecho contra la AFIP. En algún momento ese IVA me lo tienen que devolver. Bueno, lo que hizo el gobierno de Macri justamente fue implementar un mecanismo para que las empresas puedan pedir, la devolución de ese IVA. No vence. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre IVA? Yo, profe, pero no es de IVA. ¿De qué impuesto a las ventas? Sí, de impuesto a las ventas. Adelante. Se trata de la actividad grabada a tasa cero. Actividad grabada a tasa cero. Sí. Esa es la actividad que las ventas, las compras no generan débito fiscal, pero las ventas. Las ventas no generan débito fiscal y las compras generan crédito fiscal. Sí. ¿Es así o al revés? Débito fiscal, ventas. Crédito fiscal, compras. Sí, pero de tasa cero son las que generan crédito fiscal. Si tengo tasa cero, No. Si tengo... O sea, no importa el crédito fiscal. Si tengo tasa... Si mi actividad tiene una tasa de cero, no genera débito. Porque cero por cualquier cosa, cualquier venta, débito fiscal me da cero. Pero en las compras sí está pagando el IVA. Claro. Justamente eso es lo que me preguntaban recién. Ese es el problema que me preguntaban recién. Sí, y es devuelto en caso de exportaciones.
Es devuelto en caso, ahí está, es devuelto en caso de que yo sea sujeto responsable del IVA. Si yo soy, ese es el punto, ahí está la diferencia entre que esté exenta la actividad o que esté grabada a tasa cero. Si la actividad está exenta, yo puedo pedir la devolución. Perdón, si la actividad está grabada a tasa cero, yo soy sujeto responsable del IVA, puedo pedir la devolución. Si la actividad está exenta, yo no soy sujeto responsable del IVA, no puedo pedir. Entonces me lo como. Ahí va, gracias. Cuando hay una alícuota diferenciada, perdón, también, o sea, en ese sentido sí le devolverían, o sea, genera crédito fiscal que después es devuelto, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este sentido que tiene tasa cero. Sí. Profe, ¿el parcial va a tener la misma estructura que el primero? 30 preguntas y así. No tengo idea. ¿Impuestos sobre el comercio exterior? ¿Alguna pregunta? Yo quiero hacer una consulta, no sé bien de qué tema es porque no lo encontré una vez en mi cuaderno, no lo entendí, me anoté en otro lugar y no sé bien de qué tema es, pero es el clearing. ¿Qué sería y cómo funciona? No sé no me acuerdo ni de qué tema estaba. El clearing bancario. Puede ser, lo tenía como un concepto ahí medio aislado y después No sé. No sé. ¿Cuándo vimos clearing en la materia? Ok, bueno, asumo que no será importante entonces. Y después tengo otra pregunta, pero más adelante. Ok. Ah, ya me acordé, Martín. El clearing entre las direcciones de renta cuando haces un IVA provincial. Eso es el clearing. ¿Qué es el clearing? El clearing es, yo tengo saldo a favor en un banco y tengo saldo... O sea, ¿el clearing qué es? ¿El clearing qué es? ¿Qué es clearing? ¿Alguien sabe lo que es clearing? Justamente es la compensación. Claro, es la compensación. Entonces, si yo tengo un IVA provincial, un sistema de IVA provincial, y hay una empresa que tiene compras en una jurisdicción, en una provincia, y tiene ventas en otra provincia, tiene un crédito fiscal contra una provincia y un débito fiscal a favor de otra provincia.
en teoría, para que el impuesto funcione, como debería funcionar, la empresa debería pagar solamente por la diferencia entre el crédito fiscal que tiene en una provincia y el débito fiscal que tiene en otra provincia, ¿no? Pero para que eso funcione, las provincias tienen que tener un sistema de clearing. O sea, che, Córdoba, yo a vos en tu provincia vendí 1.000 pesos. Te debo 210. Pero ¿sabés qué? En Santa Fe compré por 500. O sea que yo en Santa Fe tengo un saldo a favor de 105. Córdoba, no te voy a pagar los 210. Porque yo solamente tendría que pagar de impuesto 105. Entonces yo te voy a dar 105. Arreglate vos, Córdoba, con la otra provincia. Eso es el clearing. Si no, si no hay clearing, el impuesto termina. El impuesto se transforma de un impuesto no acumulativo en un impuesto acumulativo. Justamente. Esa es la gracia. Si la empresa termina pagando 210, cuando ya pago 105, paga 2 veces. Impuesto al patrimonio, ¿alguna pregunta? Profesor, habíamos visto que el impuesto a inmobiliario era progresivo y después pasó a ser proporcional o al revés, pero no recuerdo el por qué era eso. Según lo que dice la norma. ¿No? ¿Cómo sabemos si un impuesto es progresivo o no es progresivo? Vemos lo que dice la norma y sabemos. ¿No? O sea, ¿no? Y en realidad hay que ver, porque no